Adelante, doctor Díaz, puede iniciar. Okay. No puedo abrir el vídeo mío. Gracias. Muy buenas noches a toda la audiencia. En primer lugar, es para mí un gran honor y placer presentar el día de hoy, la noche de hoy, perdón, al doctor Jorge Zierer. Y estoy seguro que tiene un pensum académico que podíamos tomar una hora, pero lo hemos sintetizado en su presentación. El doctor Jorge Zierer es médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 1986, jefe de la unidad de insuficiencia cardíaca y médico de la unidad coronaria del SEMI. Se desempeñó como jefe de la sección de insuficiencia cardíaca de 1998 a 2011, director de investigación del 2006 al 2011 del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. En esta noche el doctor Zierer nos va a disertar el tema de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides en falla cardíaca. Es un tema sumamente interesante y le vamos a dar la cordial bienvenida al doctor Zierer. Con ustedes el doctor Jorge. Un placer, doctor. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias al laboratorio y a todos ustedes por estar acá presentes. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, pero en un contexto que generalmente no se menciona tanto, que es el de la falla cardíaca aguda, el de la insuficiencia cardíaca aguda. Estamos muy acostumbrados a hablar sobre el uso de los antagonistas de los receptores mineralocorticoides en la insuficiencia cardíaca crónica y tenemos, sin embargo, evidencia sobre su utilidad en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, y a eso nos vamos a referir. Así que bueno, estamos compartiendo pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, doctor, lo vemos todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, este es el disclaimer. Y digamos que en principio vale la pena recordar cómo se entiende la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca no tenemos que pensar en una enfermedad cardíaca, tenemos que pensar en realidad en una enfermedad sistémica, que se origina así a partir de un daño miocárdico primario. ¿Cuál es este daño miocárdico primario? Y en Occidente digamos que fundamentalmente la enfermedad coronaria, pero no debemos dejar de recordar la hipertensión, la diabetes, el consumo de drogas, la miocarditis, la enfermedad valvular, las formas familiares de cardiopatía dilatada. Cualquiera sea este daño miocárdico primario, genera disfunción ventricular. Disfunción que es tanto sistólica como diastólica. Durante mucho tiempo hablamos de insuficiencia cardíaca sistólica y de insuficiencia cardíaca diastólica, y hoy en realidad admitimos que toda insuficiencia cardíaca tiene un componente de falla sistólica y un componente de falla diastólica, y que aun cuando la fracción de eyección esté preservada, ya existe compromiso de la función sistólica, de la función contráctil a nivel de las fibras longitudinales subendocárdicas, que son las más sensibles a la sobrecarga de presión, a la sobrecarga de volumen, a la hipoxia o a la isquemia. Como consecuencia entonces de esta disfunción ventricular, sistólica y diastólica, tenemos por un lado caída del volumen minuto y por otra parte aumento de las presiones de lleno, esto es, falla anterógrada y falla retrógrada. La falla anterógrada y retrógrada genera, como un mecanismo inicialmente adaptativo, activación neurohormonal, ¿no? Activación neurohormonal, activación de una serie de sistemas que generan vasoconstricción, que promueven retención de sodio y agua, que generan hipertrofia, y estos sistemas que generan estos resultados son básicamente el sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina y la hormona antidiurética. Frente a la acción de todos estos sistemas vasoconstrictores, es que tenemos la acción de un sistema vasodilatador, el de los péptidos natriuréticos, que como su nombre lo indica, generan diuresis, natriuresis, son vasodilatadores y antihipertróficos.
y del equilibrio entre los sistemas vasoconstrictores y vasodilatadores, de esa modulación fina de sus efectos finales, es que depende el cuadro clínico del paciente. Paralelamente, la activación neurohormonal genera un fenómeno de remodelado cardiovascular, entendido como todo cambio que aparece en la estructura y en la función del corazón y de los vasos en respuesta a la acción de una noxa. Y tanto la activación neurohormonal cuanto el remodelado cardiovascular en realidad propenden a mantener el volumen minuto, propenden a mantener la homeostasis cardiocirculatoria. Por eso, la activación neurohormonal y el fenómeno de remodelado cardiovascular son inicialmente mecanismos considerados adaptativos. Mientras estos mecanismos persisten, digamos que el paciente se encuentra inicialmente en una fase compensada de la enfermedad. Pero un tema básico, un tema esencial, es el que justamente la persistencia en el tiempo de estos mecanismos adaptativos hace que los mismos se tornen mal adaptativos. Digamos, si bien inicialmente la acción de sistemas que generan vasoconstricción, retención de sodio y agua y promueven hipertrofia, sirve para mantener la presión arterial, la presión de perfusión de los órganos periféricos y para poner a la fibra miocárdica en un punto más adecuado en lo que tiene que ver con la ley de Starling, lo cierto es que finalmente, al persistir la acción de estos sistemas vasoconstrictores en el tiempo, tendremos, por el contrario, un exceso de poscarga, caída de la contractilidad, activación de fenómenos isquémicos, activación de fenómenos arrítmicos. La hipertrofia, que era inicialmente una hipertrofia adecuada, se transformará en hipertrofia inadecuada, aumentará el consumo miocárdico de oxígeno. El aumento de la frecuencia cardíaca inducido por el sistema nervioso simpático, que sirvió inicialmente para mantener el volumen minuto, a la larga tendrá consecuencias deleterias, caída de la contractilidad, aumento del estrés de fricción a nivel de la pared arterial, y incluso podremos asistir a fenómenos de taquicardia-miopatía. Por eso decimos que estos mecanismos inicialmente adaptativos se transforman en maladaptativos. El remodelado que inicialmente había servido para mantener el volumen minuto al incrementar el volumen ventricular, de manera que incluso con una fracción de eyección más baja se mantuviera el volumen sistólico, digamos que al persistir en el tiempo hará que esa dilatación que ya no se detiene y esa hipertrofia que no se detiene generen justamente un incremento significativo de la pre y de la poscarga. El paciente entonces pasará de una etapa compensada de su enfermedad a una etapa de progresión sintomática. Y esta etapa de progresión sintomática lo conducirá finalmente a la muerte. Por otra parte, en el contexto de la enfermedad, en el paso del tiempo, aparecerán fenómenos de daño secundario. Esto es, que más allá del daño miocárdico primario, que generó la disfunción ventricular, aparecerán otros fenómenos. Por ejemplo, el paciente es un hipertenso y esto lo llevó a la disfunción, pero en el curso del tiempo aparece un evento coronario. O al revés, es un paciente que ha tenido un evento coronario y en el curso del tiempo, digamos que puede aparecer una miocarditis, puede aparecer alguna infección viral, puede aparecer un fenómeno de accidente de placa. Todo esto entonces contribuye a la progresión sintomática. Y a esto se sumará la activación de fenómenos inflamatorios, que junto con la activación neurohormonal promueve la formación de radicales libres, estrés oxidativo y fenómenos de necrosis y apoptosis. Durante mucho tiempo entendimos que la inflamación era un fenómeno tardío en el contexto de la insuficiencia cardíaca, pero lo cierto es que hemos aprendido finalmente que fenómenos inflamatorios preceden a la aparición del daño miocárdico primario, si entendemos, como dijimos al principio, que ese daño miocárdico primario tiene mucho que ver con la enfermedad coronaria y que hipertensión, diabetes y dislipidemia son condiciones en las cuales el componente inflamatorio ya está presente. De manera que podemos decir que la insuficiencia cardíaca empieza con inflamación y termina con mucha más inflamación. Vayamos ahora específicamente a la aldosterona.
entendemos que la aldosterona es producida a nivel de la corteza suprarrenal y los fenómenos que tienen que ver con este aumento en la producción de aldosterona son variados. Pero en principio digamos que se produce aldosterona a nivel de la corteza suprarrenal, en principio porque tenemos acción de la angiotensina 2. Hablamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona. De manera que la aldosterona aparece como un componente terminal de la activación de este sistema renina-angiotensina, y lo cierto es que la angiotensina 2 promueve la formación de aldosterona por diferentes mecanismos, activa al inositol trifosfato y al diacilglicerol, activa la proteína quinasa C, activa canales que favorecen la entrada de calcio al interior de las células. Todo ello contribuye a generar la producción de aldosterona. Otro mecanismo por el cual aumenta la producción de aldosterona es el aumento de los niveles de potasio. Cuando aumenta el potasio, aumenta la producción de aldosterona y, como recordamos, la aldosterona justamente genera la retención de sodio y pérdida de potasio. El potasio lo que hace es generar la apertura de canales de calcio. Un tercer fenómeno, un tercer mecanismo vinculado con el aumento de la producción de aldosterona es el de la ACTH. Y de hecho podemos decir que tanto la ACTH como la aldosterona tienen un ritmo circadiano, y el ritmo circadiano de la aldosterona sigue al de la ACTH, y se considera que fundamentalmente la ACTH aumenta la producción de aldosterona cuando hay un incremento agudo de la misma, de la ACTH, mientras que por el contrario, una elevación crónicamente sostenida de la ACTH llevará a una reducción en la producción de aldosterona. Y por último, vinculando los fenómenos metabólicos con el hiperaldosteronismo, podemos mencionar la existencia de un factor lipídico, y por eso en el síndrome metabólico y en la obesidad tenemos un incremento en la producción de aldosterona. Y por último, la insulina, ya que de hecho sabemos que en condiciones de resistencia a la insulina y aumento de la insulina plasmática, hiperinsulinemia, tendremos un aumento de la producción de aldosterona. Así que en realidad la secreción de aldosterona responde a todos estos fenómenos. ¿De dónde viene la aldosterona? La aldosterona tiene un precursor que es el colesterol, y vale la pena señalar en esta cadena de reacciones enzimáticas que tienen lugar en la zona glomerulosa, en la zona fasciculada y en la zona reticular, vale la pena señalar que estas reacciones enzimáticas están muy vinculadas con reacciones paralelas que llevan a la formación de cortisol. O sea que cortisol y aldosterona son compuestos que aparecen como primos hermanos, y esto tiene su importancia. De hecho, podemos decir que básicamente lo que conocemos, o la acción tradicional de la aldosterona que mencionamos, la retención de sodio y la pérdida de potasio, tiene que ver con un fenómeno por el cual la aldosterona actúa a nivel del núcleo de las células epiteliales, células presentes en diferentes órganos, en el riñón, en el intestino, en la parótida, y genera activación de fenómenos genéticos. Se actúa sobre una serintrioninquinasa, y esta serintrioninquinasa básicamente a su vez promueve la activación de canales de sodio amiloides sensibles que favorecen la entrada de sodio y la pérdida de potasio, y por otra parte actúa sobre la ATPasa sodio-potasio, que también en forma activa tiene que ver con el intercambio de estos dos iones. Entonces, este es el mecanismo tradicional de la aldosterona, un mecanismo que, como vemos, está mediado por interacción con genes, es un mecanismo genómico. Veamos que el cortisol también tiene acción sobre el receptor mineralocorticoide, al igual que la aldosterona. La aldosterona actúa sobre el receptor mineralocorticoide y el cortisol también. Y lo cierto es que, en realidad, la concentración plasmática de cortisol es 1000 veces superior a la concentración plasmática de aldosterona. E incluso considerando
la unión de cortisol a proteína plasmática, nos queda una concentración 100 veces superior. Hay mucho más cortisol que aldosterona. Lo que sucede es que en condiciones normales, a nivel de todas estas células epiteliales, hay una enzima, la 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que lo que hace es transformar al cortisol en cortisona. Entonces, cuando actúa esta enzima, el cortisol se transforma en cortisona, la cortisona no activa al receptor mineralocorticoide. Y esto es lo que explicaría por qué el receptor mineralocorticoide es finalmente activado por la aldosterona, aun cuando en realidad, como dijimos, hay mucho más cortisol que aldosterona y los dos están compitiendo por el receptor. Sin embargo, hay autores que postulan que en determinados órganos, por ejemplo en el corazón, no hay 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, de manera que no habría que descartar que fuera el cortisol el que muchas veces activa a este receptor mineralocorticoide. Tenemos entonces la visión tradicional, una visión tradicional en la que la aldosterona tiene un origen a nivel de la corteza suprarrenal. El mecanismo de acción es este que dijimos, genómico, la interacción con componentes del genoma y la promoción entonces de la acción de esta serintrioninquinasa y la acción sobre los receptores amiloides sensibles, los canales amiloides sensibles, y en este caso entonces el efector es un efector epitelial. De manera que esta es la visión tradicional de la aldosterona, originada en la suprarrenal y actuando básicamente a nivel de células epiteliales para promover la retención de sodio y la pérdida de potasio. Pero hay una visión no tradicional, por lo menos era no tradicional, cada vez es más aceptada, acerca de otras acciones de la aldosterona, aldosterona que no solamente se forma a nivel de las suprarrenales, sino que en realidad, como otros componentes del sistema renina-angiotensina, se forma en el endotelio de los vasos y a nivel de distintos órganos, pulmón, próstata, cerebro, etcétera, corazón desde ya, y esta aldosterona de origen extraadrenal tiene también un mecanismo de acción no genómico. Esto es, la aldosterona no actúa solamente de la manera que mencionamos, sino que se postula también su acción sobre el intercambio de calcio, su acción sobre el tono vascular, de manera que tenemos entonces efectores no epiteliales. Y esto es lo que explica entonces otras acciones de la aldosterona más allá del efecto claro sobre el epitelio en lo que tiene que ver con el intercambio de iones. La promoción de la hipertensión arterial, la respuesta, por ejemplo, a los cuadros de hipotensión ortostática con rápida vasoconstricción, son fenómenos que tienen que ver con un mecanismo no genómico de la aldosterona. El mecanismo genómico demora tiempo en manifestarse, porque como dijimos, la aldosterona tiene que actuar sobre el receptor mineralocorticoide, interactuar con componente genético, con componente genómico, entonces que esto demora por lo menos entre 1 y 2 horas en manifestarse, mientras que los mecanismos no genómicos son de respuesta mucho más instantánea. La vasoconstricción en respuesta al hecho de que una persona se incorpore, por ejemplo, es un fenómeno que se da instantáneamente y el mecanismo de acción es no genómico. Entonces resulta que finalmente, en respuesta a todos estos estímulos, la angiotensina 2, la hormona antidiurética, la ACTH, las endotelinas, el aumento del potasio, tenemos un aumento en la producción de aldosterona. Y este aumento en la producción de aldosterona se traduce en gran cantidad de fenómenos, pero básicamente podríamos hablar de una acción proinflamatoria de la aldosterona. La aldosterona es un potente inductor de inflamación, genera un estado de, si queremos, de periarteritis, de perivasculitis y de endotelitis cuando tenemos cuadros de hiperaldosteronismo. La promoción de hipertrofia ventricular y básicamente la proliferación del tejido fibroso, fibrosis justamente, con la acción de distintas metaloproteinasas, etc. Y eso entonces, inflamación, hipertrofia y fibrosis, tiene repercusión finalmente a nivel del corazón, fenómeno de remodelado que nos llevará finalmente a la insuficiencia cardíaca, a nivel de los vasos, con disfunción endotelial
como decíamos, fibrosis perivascular, vasoconstricción, fenómenos ateroscleróticos, a nivel del riñón, con la retención de sodio y agua, fenómenos fibrosis, y finalmente a nivel del cerebro, donde la aldosterona, por ejemplo, tiene que ver con el deseo de comer sal, con la activación del simpático y por el contrario con la inhibición del parasimpático. Y todo ello se traduce finalmente en hipertensión arterial. Por eso el hiperaldosteronismo secundario es uno de los mecanismos más frecuentemente citados como causa de hipertensión arterial no esencial. Entonces, ¿cuáles son, para resumir, todos estos efectos que genera la aldosterona a nivel cardiovascular? Retención de sodio, lo cual nos lleva entonces a la promoción de edema, pérdida de potasio y magnesio, favorece la aparición de arritmias, los efectos centrales que mencionábamos, la sed, el deseo de comer sal, pero también vinculación con los fenómenos de aprendizaje, aumento del tono vascular, inflamación, formación de moléculas de adhesión, radicales libres, hipertrofia, fibrosis y apoptosis, fenómenos de remodelado. Este mecanismo, el de la disminución de la sensibilidad valorreceptora, es fundamental y se lo menciona poco. La aldosterona, actuando a nivel de los valorreceptores carotídeos, justamente genera una disminución de la sensibilidad de los valorreceptores. Los valorreceptores se comportan como si, digamos, el componente vascular estuviera crónicamente vacío, entre comillas, y esto lleva entonces a un aumento del tono simpático central, lo cual favorece la aparición de arritmias y favorece la aparición desde ya de taquicardia. El componente que tiene que ver con la promoción de la fibrosis a nivel de distintos órganos, colágenogénesis, remodelado cardíaco y vascular, pero también, y cada vez se le da más importancia, fibrosis a nivel renal. Y justamente la fibrosis a nivel cardíaco y a nivel renal aparece como el sustrato para hablar del síndrome cardiorrenal. Y finalmente, como consecuencia de esta activación inflamatoria y de esta disfunción endotelial, la promoción de un incremento de la resistencia a la insulina, razón por la cual podemos decir que finalmente la aldosterona activada durante mucho tiempo tiene un efecto diabetógeno. Todos creemos que al dar inhibidores de la enzima convertidora disminuimos la angiotensina 2 y por lo tanto disminuye la formación de aldosterona, de acuerdo a lo que habíamos visto en una de las primeras diapositivas, ¿no? Veíamos como la angiotensina 2 era uno de los mecanismos por los cuales, una de las causas por las cuales aumentaba la aldosterona. Pero existe un fenómeno que es el llamado escape de aldosterona, que tiene que ver con que, digamos que al dar inhibidores de la enzima convertidora, disminuye la formación de angiotensina 2, disminuye la formación de aldosterona, pero al disminuir la angiotensina 2 aumenta por un mecanismo de feedback la producción de renina, y la renina entonces termina generando que aumente nuevamente la formación de angiotensina. De manera que una primera causa para el escape de aldosterona es justamente el escape de angiotensina. Por más que damos inhibidores de enzima convertidora, finalmente los mecanismos neurohormonales hacen que vuelva a formarse angiotensina 2. Pero esto tenemos que sumar, para explicar el escape de aldosterona, el hecho de que en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con activación neurohormonal, tenemos aumento en la producción de ACTH, y dijimos que la ACTH promueve la formación de aldosterona. Y por otra parte resulta que los pacientes con falla cardíaca, con falla renal, tienen hipercalemia, tienen incremento de los valores de potasio, y que muchos de los tratamientos que usamos en el contexto de la insuficiencia cardíaca, como los beta-bloqueantes, los IECA, los antagonistas de los receptores de la angiotensina, el sacubitril/valsartán, promueven también un aumento de los niveles de potasio y por lo tanto generan mayor formación de aldosterona. De manera entonces que existe este fenómeno de escape de aldosterona, y este fenómeno de escape de aldosterona es la base fisiopatológica para entender por qué los antialdosterónicos ejercen un efecto favorable, más allá de que estemos tratando a los pacientes con inhibidores de la enzima convertidora.
En los últimos años hemos aprendido mucho acerca de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y hemos visto que muchos de estos pacientes con fracción de eyección preservada son pacientes obesos. En estos pacientes obesos con aumento del tejido adiposo, recordemos, habíamos dicho que hay un factor lipídico que promueve la formación de aldosterona, por eso en la obesidad tenemos hiperaldosteronismo, pero resulta que además en la obesidad tenemos, por formación en el tejido adiposo, un aumento en la producción de leptina, y la leptina genera un aumento del tono simpático y promueve la retención de sodio a nivel renal. Y tenemos, por otra parte, un aumento en la formación de neprilicina, y al haber más neprilicina, disminuyen los péptidos natriuréticos. De manera que en el paciente obeso con insuficiencia cardíaca, gran parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, esta triple elevación de leptina, aldosterona y neprilicina se traduce en aumento del tono simpático, retención de sodio, inflamación, fibrosis y disminución de los péptidos natriuréticos. Y esto explica entonces por qué la asociación de un inhibidor del cotransporte sodio-glucosa 2 que genere disminución del tejido adiposo y promueva disminución de la leptina, un antialdosterónico y el sacubitril/valsartán se traducirán en mejoría clínica y pronóstica en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya sabemos que en el contexto de la insuficiencia cardíaca crónica con fracción de eyección reducida, los antialdosterónicos generan reducción de la mortalidad, y así lo muestra este metaanálisis, que incluye básicamente al estudio RALES, al estudio énfasis y al estudio EFESUS. Mientras que en el contexto de la fracción de eyección preservada, más allá de cierta evidencia en metaanálisis acerca del efecto beneficioso de los antialdosterónicos para mejorar la relación E', para mejorar los volúmenes ventriculares y para mejorar la capacidad de esfuerzo, lo cierto es que no hemos podido demostrar que los antialdosterónicos mejoren el pronóstico. Ustedes conocen que el gran estudio al respecto fue el estudio TOPCAT, y que se ha planteado mucha discusión porque si bien TOPCAT no cumplió con su objetivo primario de demostrar una reducción de muerte cardiovascular, hospitalización y paro resucitado, se puede señalar una diferencia entre los pacientes incluidos en las Américas y los pacientes incluidos en Rusia y Georgia, y cuando el análisis se restringe a los pacientes de las Américas, vemos entonces sí que en TOPCAT la espironolactona en pacientes con fracción de eyección mayor del 45%, pudo generar un efecto favorable. Pero como esto es un análisis a posteriori, lo cierto es que en líneas generales no se entiende hoy que los antialdosterónicos mejoren sensiblemente el pronóstico en la fracción de eyección preservada, pero, repetimos, podríamos considerar este tema, podríamos discutirlo. Miren qué es lo que nos dicen las guías de práctica. En el contexto de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y a partir de todos los efectos beneficiosos de los antialdosterónicos, antagonizando todos estos mecanismos perjudiciales que mostramos para la aldosterona, se nos dice, en fracción de eyección reducida, dicen los europeos en la guía del 2021, que un antialdosterónico está recomendado para los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida para reducir el riesgo de hospitalización y muerte, y es una indicación 1A. Y algo similar nos dice la guía americana, American College American Heart, de este año. En los pacientes con fracción de eyección reducida, clase 2 a 4, un antialdosterónico está recomendado para reducir la mortalidad cuando tenemos un filtrado mayor de 30 mililitros minuto y un potasio por debajo de 5 miliequivalentes litro. De manera entonces que tanto para los europeos como para los americanos, en el contexto de la insuficiencia cardíaca con baja fracción de eyección, los antialdosterónicos tienen una indicación 1A. ¿Qué sucede cuando hablamos de pacientes con fracción de eyección mayor de 40%? Como dijimos, acá la evidencia es, si se quiere, más endeble, y por eso los europeos nos dicen
que con fracción de eyección entre 41 y 49%, podríamos considerar un antialdosterónico en los pacientes para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Pero la indicación es 2B puede considerarse con nivel de evidencia C. ¿De dónde viene esta recomendación? Viene básicamente de que, recordemos, en estudio TOPCAT se incluyeron pacientes con fracción de eyección mayor de 45%, y si bien en líneas generales el estudio no alcanzó el punto final primario, con todas las salvedades que hicimos acerca de la diferencia entre americanos y Rusia y Georgia, de cualquier manera, cuando se analizan los resultados según fracción de eyección, se vio que en el extremo inferior de la fracción de eyección considerada, o sea, los pacientes que tenían entre 45 y 50%, había un efecto beneficioso de la espironolactona, quizá porque esos pacientes entre 45 y 50 se parecen más a los pacientes que tienen fracción de eyección menos de 40. Entonces, como entre 45 y 50 hubo cierto efecto beneficioso, de allí viene esta recomendación europea, pero basada en análisis de subgrupos, opinión de expertos, una indicación que no parece muy firme. Y en cambio, cuando hablamos de fracción de eyección arriba del 50%, nada. Directamente los europeos nos hablan solamente de diuréticos y estudiar la etiología. Cuando vamos a los americanos, en la guía de este año, fíjense que los antialdosterónicos aparecen con indicación 2B, tanto en los que tienen entre 41 y 49% de fracción de eyección, como en los que tienen fracción de eyección por arriba del 50%. Quizás justamente considerando estos datos que les mencionaba del estudio TOPCAT, este análisis retrospectivo. Así que, digamos que quizá la diferencia fuerte no se da entre los que tienen entre 41 y 49% de fracción de eyección, tanto los europeos como los americanos hablan de una indicación 2B, sino que los americanos suman también a los pacientes con fracción de eyección verdaderamente preservada, mayor o igual del 50%, pero también con una indicación 2B. Todo esto que hemos dicho hasta ahora tiene que ver con los mecanismos fisiopatológicos que generan la producción de aldosterona, que tienen que ver con los resultados de la liberación de aldosterona y con la evidencia que tenemos de estudios randomizados en insuficiencia cardíaca crónica. ¿Qué sucede en insuficiencia cardíaca aguda? Bueno, en insuficiencia cardíaca aguda, en principio, lo que ya hemos mencionado, caída del volumen minuto, un fenómeno de underfilling, o sea, falta de lleno adecuado de las arterias, activación de los receptores ventriculares y arteriales, y lo que mencionábamos, la estimulación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona, promoviendo entonces un aumento de la vasoconstricción y retención de sodio. ¿Todo para qué? Para un minuto frente a un fenómeno agudo de caída de la fracción de eyección. Y resulta entonces que tenemos nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, que ese paciente con insuficiencia cardíaca, congestivo, más allá de la activación de los mecanismos de compensación que mencionábamos, se le administran diuréticos de ASA, que los diuréticos de ASA, tienen un efecto dual sobre la activación neurohormonal. Al mejorar los fenómenos de congestión y el cuadro clínico, generan desactivación neurohormonal, pero de cualquier manera, al hacerse un balance negativo de sodio, generan también activación del sistema renina-angiotensina. Y esta activación del sistema renina-angiotensina promueve entonces fenómenos de hiperaldosteronismo. Este hiperaldosteronismo genera hipertrofia del nefrón distal, y esta hipertrofia del nefrón distal se traduce en resistencia a los diuréticos. No es que esto se dé de un día para el otro, pero un tratamiento sostenido con diuréticos puede ayudar a decongestionar al paciente, obviamente, pero paralelamente puede generar mayor activación neurohormonal, y esta mayor activación neurohormonal, a partir de los efectos de la aldosterona, terminar generando cierto efecto de resistencia a los diuréticos. Y se ha postulado entonces que, conociendo esta fisiopatología y viendo el rol que juega este aumento en la producción de aldosterona para generar resistencia a los diuréticos, el agregado en insuficiencia cardíaca aguda de
antagonistas de los receptores mineralocorticoides sería beneficioso, en dos sentidos. En principio, ayudaría a los diuréticos de ASA a generar balance negativo. Sumaría al efecto natriurético de los diuréticos de ASA el efecto natriurético propio, más balance negativo. Y por otra parte, digamos que prevendría contra la pérdida exagerada de potasio que tiene que ver con el uso de los diuréticos de ASA. Esto es, tendería a disminuir notablemente los fenómenos de hipocalemia que son frecuentes en los pacientes tratados con dosis altas de diuréticos. Finalmente, se postula también que los antialdosterónicos contribuirían al antagonizar a la aldosterona a disminuir este fenómeno de resistencia a los diuréticos. Entonces, más balance negativo, retención de potasio y el hecho de atenuación del fenómeno de resistencia a los diuréticos. Estas son entonces las bases teóricas para justificar la utilización de antialdosterónicos en el contexto de la falla cardíaca aguda. Pensemos que cuando le damos antialdosterónicos a un paciente con falla crónica, estamos apuntando a mecanismos genómicos y no genómicos, estamos apuntando no solo al efecto natriurético de los antialdosterónicos, sino a todos los otros mecanismos asociados: disminución de la resistencia a la insulina, acción antiinflamatoria, acción antifibrótica, antihipertrófica, ¿no? Todo eso buscamos cuando damos antialdosterónicos durante un periodo prolongado. De lo que estamos hablando acá es de la administración durante corto periodo de tiempo de antialdosterónicos y en una situación particular, el de la hospitalización por insuficiencia cardíaca. En estas condiciones no estamos buscando ni acción antihipertrófica, ni antiinflamatoria, ni fenómenos, digamos, no genómicos, ni disminución de la resistencia a la insulina. Estamos apuntando básicamente a la capacidad natriurética y anticaliurética, retención de potasio, de este tipo de drogas. Si estamos apuntando a los antialdosterónicos como diuréticos, más que como antagonistas neurohormonales. Y entonces, a partir de estos supuestos, es que se han realizado una serie de estudios observacionales, y este que les presento lo traigo a colación porque llama la atención. Es un estudio donde tenemos 100 pacientes internados por insuficiencia cardíaca que son adjudicados en forma no aleatoria, y esto es lo que llama la atención. Este es un estudio no randomizado, que sin embargo ha sido abundantemente citado en la literatura, e incluso forma parte del sustento bibliográfico del gran estudio randomizado que fue el ATHENA-HF, del que hablaremos más adelante. Pero lo cierto es que este estudio portugués incluye 100 pacientes internados con insuficiencia cardíaca. Estos 100 pacientes son adjudicados en forma no aleatoria a decisión de los médicos tratantes, pero tratando de equilibrar las características basales a recibir el tratamiento convencional o sumar a eso 100 miligramos de espironolactona, 100 miligramos, porque, repito, estamos buscando el efecto diurético marcado y no un efecto de antagonismo neurohormonal que, como sabemos, requiere dosis menores. Entonces, en este estudio no randomizado de 50 contra 50 pacientes, nos encontramos con que los que reciben espironolactona son 5 años más jóvenes, y miren cómo la diferencia es significativa, pero hay una proporción similar de varones, la fracción de eyección está entre 40 y 45%, digamos que la mitad de los pacientes son de etiología coronaria, basalmente la mayoría de ellos se encontraban en clase 2, y hay alta utilización previa de furosemida y menos de inhibidores de enzima convertidora o beta bloqueantes. Los pacientes son adjudicados, entonces, repito, en forma no aleatoria a estos dos grupos. ¿Y cuál es el punto final del estudio? Bueno, el punto final es ver si con 100 miligramos de espironolactona se atenúan las manifestaciones de congestión respecto del grupo control. Y uno dice, es medio lógico que si a un grupo de pacientes le van a dar 100 miligramos de espironolactona
y al otro no se le va a dar una dosis tan alta de diuréticos, haya menos congestión en los tratados con espironolactona. Y de hecho así sucede. Tenemos en azul el grupo control, tenemos en naranja el grupo espironolactona en alta dosis, y lógicamente resulta que tenemos disminución del edema periférico, disminución de los rales, disminución de la ingurgitación yugular, disminución de la ortopnea, y al día 3 resulta que casi el doble de pacientes tratados con espironolactona ya están con diurético oral. 82% de los pacientes tratados con espironolactona ya están recibiendo furosemida oral, esto es, pudieron abandonar el diurético endovenoso, frente a solamente el 44% del grupo control. O sea que en este estudio, repito, no randomizado, y aun cuando las condiciones basales parezcan bastante similares, con algunas diferencias notables, claramente el uso de dosis altas de espironolactona genera mayor reducción de la congestión y mayor posibilidad de que al día 3 los pacientes ya están tratados con diuréticos por boca. Y resulta además que en un subanálisis que se publica posteriormente, el mismo autor, el mismo grupo, los mismos 100 pacientes, hay una fuerte tendencia, P de 0.06, a disminución de las metaloproteinasas con espironolactona respecto del grupo control. Y disminución de los niveles de metaloproteinasas significa disminución de la actividad fibrótica. Y por otra parte, en otro subestudio del mismo grupo que se publica en el año 2016, estamos hablando siempre de los mismos 100 pacientes, como que le sacaron el jugo a estos 100 pacientes. Bueno, lo cierto es que acá lo que se ve es que se analiza al tercer día, en un spot urinario, los niveles de sodio urinario, y claramente, obviamente de nuevo, los pacientes tratados con espironolactona tienen un valor de sodio urinario más alto que los pacientes del grupo control. Y si buscamos la relación entre sodio y potasio urinario, lógicamente en los pacientes tratados con espironolactona hay más sodio y menos potasio, y por lo tanto la relación sodio-potasio urinario es más alta, con fuerte tendencia, P de 0.06, en los tratados con espironolactona respecto del grupo control. ¿Qué es lo interesante? ¿Por qué los autores hacen hincapié en esto del sodio urinario y de la relación sodio-potasio? Porque ellos finalmente demuestran que cuanto mayor el sodio urinario en el día 3, mejor la sobrevida alejada de los pacientes a 6 meses. Miren, un grupo de los que tienen más de 100 miliequivalentes litros, los que tienen entre 60 y 100 y los que tienen menos de 60, y claramente, tener menos de 60 miliequivalentes litros de sodio urinario se traduce, es claro, en el hecho de señalar mayor avidez por el sodio, mayor resistencia a los diuréticos y por lo tanto peor pronóstico alejado. Y en lo que tiene que ver con la relación sodio-potasio, cuando esa relación sodio-potasio urinaria es menor de 2, menor o igual a 2, el pronóstico es peor que cuando la relación entre sodio y potasio es más alta, es decir, cuando hay más natriuresis y menos caldiuresis. Así que este es otro análisis del mismo grupo. Todo surge de un estudio no randomizado. ¿Tenemos otros estudios? Sí, este es interesante. Este es un estudio que nos muestra qué sucede con pacientes internados por insuficiencia cardíaca y se divide a los pacientes según que al alta de su internación por insuficiencia cardíaca se hayan ido con antialdosterónicos o no. Como claramente los pacientes que se van con antialdosterónicos son pacientes que en principio tienen mejor función renal, peor fracción de eyección, son más jóvenes, para equipararlos por las condiciones basales, se hace un análisis de score de propensión. ¿Qué es un score de propensión? Un mecanismo o un análisis de regresión logística, por lo cual se buscan todos los predictores de que un paciente reciba antialdosterónicos, ¿no? Entonces, yo genero todo un modelo predictor de usar antialdosterónicos. Como este es un estudio no randomizado, es un estudio observacional, puedo encontrarme con que hay gente que con alta propensión
a ser tratado con un antialdosterónico, quiere decir, todo el modelo estadístico me dice a este habría que haberle dado un antialdosterónico, finalmente su médico tratante decidió no dárselo. Y por otra parte, puede ser que pacientes con un score muy bajo, o sea, gente con muy baja propensión a recibir antialdosterónicos, de cualquier manera los reciba porque el médico tratante decidió dárselos. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo pacientes con un score alto, alta propensión por sus características basales a que se los trate, y tengo pacientes con un score bajo, baja propensión a que se los trate. En ambos grupos, con alta propensión y con baja propensión, yo tengo pacientes tratados y no tratados. Porque que yo tenga alta o baja propensión a que me den un antialdosterónico no significa que finalmente me lo den o no me lo den. Eso depende de la decisión de mi médico. Entonces, ¿qué hace un análisis por score de propensión? Machea a los pacientes. Esto significa, lo que hace el análisis es equiparar un paciente con score alto tratado con uno con score alto no tratado. Un paciente con score intermedio tratado, macheado con uno no tratado. Uno con un score bajo tratado, macheado con uno no tratado. ¿Se entiende? De esta manera, si yo tengo un montón de pares de pacientes, con alta propensión o con baja propensión, tratados o no tratados, casi podría decir que es como si se tratara de un estudio randomizado, donde las características basales de los pacientes son similares, porque por eso están macheados por este score de propensión, que está formado por un montón de características basales, y algunos están tratados y otros no, casi como si fuera un randomizado. ¿Cuál es la diferencia con un randomizado? En un estudio por score de propensión, yo genero mi score de propensión con las variables que conozco, mientras que en un randomizado yo decido si los pacientes, o no decido, mejor dicho, adjudico a los pacientes a un tratamiento o no, en forma absolutamente azarosa. Y el hecho de randomizar hace que se igualen las características basales conocidas, pero también las desconocidas. Hacer un análisis por score de propensión es una manera de, en un estudio observacional, simular lo más posible, ¿sí?, condiciones basales parecidas que me hagan creer que esto es como si los pacientes hubieran sido randomizados. Pero repito, no es lo mismo. Cuando yo macheo por score de propensión, lo que estoy haciendo es machear por características que conozco. Cuando aleatorizo, estoy dividiendo por igual características conocidas y desconocidas. En este estudio, entonces, de 3.700 pacientes, que fueron el 45% dados de alta con antialdosterónicos y el 55% no, para equiparar por esas condiciones diferentes entre los que recibieron y los que no, repito, se hace un macheo por score de propensión. Y me quedan entonces 1.034 pares de pacientes. 1.034 pares de pacientes. En cada par de pacientes tengo uno que está tratado y uno que no está tratado con el antialdosterónico, y esos pacientes dentro de cada par son muy similares entre sí, tienen el mismo score. Entonces, al hacer este análisis macheado por el score de propensión, las características basales, como vemos, prácticamente no son diferentes entre los dos grupos. Me encuentro entonces con una población de 80 años, 45% de mujeres, un tercio de los pacientes de etiología coronaria, un tercio de los pacientes con hospitalización previa, una fracción de eyección basal de 46%, un valor de NT-proBNP elevado, ¿no?, entre 4.500 y 5.500 picogramos mililitro, una creatinina de 1. Fíjense, son pacientes de 80 años, el filtrado es un filtrado que está disminuido, entre 45 y 50 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados, y un sodio promedio de 139 y un potasio promedio de 4,1. Yo tengo entonces pacientes muy similares, tratados o no tratados con antialdosterónicos al alta, ¿y qué es lo que veo? Que en el seguimiento al año, 360 días, los pacientes que reciben antialdosterónicos al alta tienen mejor pronóstico, tienen menor
incidencia de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca, básicamente por reducción de la hospitalización, pero sin ninguna diferencia en la mortalidad. Entonces pareciera que este hecho de haber decidido tratar con antialdosterónicos a gran parte de los pacientes al alta, se traduce básicamente en una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero no de la mortalidad. Y si yo pudiera ir para atrás, me gustaría remarcar que la fracción de eyección promedio de estos pacientes es 46%. Y hemos dicho que la demostración clara de reducción de mortalidad alejada es cuando la fracción de eyección es inferior al 40%. Es lo que hemos visto en los estudios con fracción de eyección promedio de entre 30 y 35%. Cuando la fracción de eyección es más alta, tiende a atenuarse este efecto beneficioso de los antialdosterónicos sobre la mortalidad, pero se mantiene el efecto sobre la hospitalización. Y toda esta evidencia, entonces, que les vengo mostrando de un estudio no randomizado con 100 pacientes, este estudio apareado por score de propensión, tratando de simular un randomizado, es lo que lleva finalmente a generar un estudio, el único estudio aleatorizado que conocemos hasta ahora en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, pacientes internados por insuficiencia cardíaca, que es el estudio ATHENA-HF. ¿Qué es el estudio ATHENA-HF? Un estudio que incluye pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Que tienen que tener un potasio de menos de 5, un filtrado de más de 30, un NT-proBNP mayor de 1000 o un BNP mayor de 250 y estar dentro de las primeras 24 horas de haber recibido la primera dosis de diurético. Pacientes internados por insuficiencia cardíaca. Estos pacientes pueden o no haber estado tratados previamente con antialdosterónicos. Entonces, lo que hace el estudio es considerar, por un lado, los pacientes que no venían con antialdosterónicos y por el otro, los que venían con antialdosterónicos. ¿Pero con qué dosis de antialdosterónicos? Los que venían con hasta 25 miligramos. El estudio incluye solamente pacientes no tratados con antialdosterónicos o que venían tratados con 12,5 o 25 miligramos de antialdosterónicos. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que se hace? Si el paciente no estaba tratado con antialdosterónicos, en la inmensa mayoría de los casos espironolactona, se lo randomiza a espironolactona en dosis alta, 100 miligramos o placebo. ¿Se entiende? Si el paciente no venía tomando nada, le tocan 100 miligramos de espironolactona o placebo. Si el paciente venía tomando 12,5 o 25 miligramos, se lo randomiza a 100 miligramos de espironolactona o 25 miligramos de espironolactona. ¿Se entiende? De manera entonces que yo voy a tener, finalmente, si queremos, 3 grupos de pacientes. Los tratados con altas dosis de espironolactona, los tratados con bajas dosis de espironolactona y el placebo. A efectos prácticos voy a comparar el grupo de 100 miligramos de espironolactona, ¿sí? Dosis alta de espironolactona, con el grupo que reciba baja dosis o reciba directamente un placebo. ¿Cuál es el punto final primario del estudio? El punto final primario del estudio es el valor de NT-proBNP a 96 horas. Lo que se va a buscar demostrar es que con dosis altas de espironolactona, con 100 miligramos de espironolactona, se genera una reducción significativa en los valores de NT-proBNP. ¿Por qué? Porque el NT-proBNP es un subrogante de severidad de insuficiencia cardíaca. Porque yo entiendo que si baja el NT-proBNP, y sobre todo si baja más de un 30%, esto significa mejor pronóstico alejado. Hay varios estudios observacionales que me muestran que es así, que los pacientes que bajan más el NT-proBNP tienen mejor pronóstico. Por otra parte, más allá de considerar el efecto sobre el NT-proBNP como puntos finales secundarios, tendremos además datos que tengan que ver con los iones, con la congestión, con el volumen urinario y en forma, digamos, si se quiere, exploratoria, lo que tiene que ver con el pronóstico alejado. Entonces,
Se incluyen pacientes admitidos por insuficiencia cardíaca dentro de las primeras 24 horas de haber recibido una dosis de diurético endovenoso, como decía, filtrado de más de 30, potasio de menos de 5, NT-proBNP mayor de 1000, y con estas dosis que mencionábamos de espironolactona. Y se excluyen los que venían tomando más de 25 miligramos, tenían un filtrado más bajo de 30, un potasio arriba de 5, o una TA sistólica menor de 90. Y después los criterios de exclusión usuales en un estudio aleatorizado. Quedan definidos finalmente 360 pacientes, porque se entiende que con 360 pacientes habrá 85% de poder para demostrar el efecto beneficioso de altas dosis de espironolactona sobre el NT-proBNP. Están divididos por partes iguales entre los que reciben 100 miligramos de espironolactona y los que reciben placebo o hasta 25 miligramos de espironolactona. Son pacientes con una edad media de 65 años, una tercera parte de los pacientes son mujeres, el 80% de los pacientes son hipertensos, tengo casi la mitad de los pacientes con FA y un 40% de pacientes diabéticos. ¿Cómo vienen tratados los pacientes? El 60% con IECA o antagonistas de los receptores, un 74% con beta bloqueantes y solo un 11-12% venían tratados con antialdosterónicos. La fracción de eyección promedio es 30%, ¿no? O sea, y 2/3 partes de los pacientes han estado hospitalizados en el año previo. Pero este es un estudio, entonces, diría, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida. ¿Qué valores de laboratorio tienen al ingreso al estudio? 140 miliequivalentes litros de sodio, 4 miliequivalentes litros de potasio, tienen una creatinina de 1,3, lo cual significa un filtrado glomerular de entre 55 y 60 mililitros minuto. Nuevamente, 4.000 picogramos mililitros de NT-proBNP. ¿Y qué pasa? Habíamos dicho que el punto final primario era el efecto sobre el NT-proBNP. Y, sorpresivamente, después de 4 días de tratamiento con 100 miligramos de espironolactona versus 25 o nada, vemos que en realidad no hay cambios en el NT-proBNP, evaluado a partir del logaritmo del NT-proBNP o considerado en forma absoluta, valores absolutos, ¿sí? No hay diferencias en un score de congestión, no hay diferencias en la disnea, ni por escala de Likert ni por escala analógica visual. Tenemos, sí, una tendencia finalmente a 72 y 96 horas a mayor incremento de los valores de potasio con espironolactona en dosis alta respecto del tratamiento usual, pero fíjense de cualquier manera cuáles son los valores de los que estamos hablando, un incremento de 0,2 a 0,3 miliequivalentes litros, no tenemos diferencia en la creatinina, no tenemos diferencia en el filtrado, no tenemos diferencia en el volumen urinario, no tenemos diferencia en el peso, de manera que es realmente sorpresivo, pero miren ustedes la diferencia que hay en un estudio, entre un estudio no aleatorizado, el primer estudio con esos 100 pacientes portugueses que mencionábamos, o incluso el estudio japonés, macheado por score de propensión, y lo que sucede cuando el estudio está aleatorizado. No vemos diferencias en los puntos finales considerados por el estudio ATHENA-HF. Y si vamos entonces a tratamiento usual o tratamiento en altas dosis, tampoco vemos que haya diferencia a 30 días en lo que tiene que ver con un punto final de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca. O sea, no hay diferencia en ningún parámetro paraclínico ni clínico. Y entonces surge la duda, ¿no? Digamos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué esto sucede? Ustedes saben que la espironolactona, en realidad, genera metabolitos activos. La espironolactona es como si fuera una prodroga. Y entre los metabolitos activos, quizá el más importante, el más citado, es la canrenona. Entonces,
Miren este análisis que se hace a posteriori acerca de lo que pasó en el estudio Athena-HF. En el Athena-HF tenemos cuáles son los niveles de canrenona en aquellos que recibieron baja dosis de espironolactona, 25 miligramos, aquellos que recibieron 100 miligramos de espironolactona, pero venían de no recibir nada, aquellos que recibían 100 miligramos de espironolactona, pero venían de recibir 25. Y yo sé que hay muchos rectángulos y esto es medio complejo de entender, así a simple vista, complejo de comprender. No me parece que sea el mejor de los gráficos, pero les voy a decir en líneas generales qué es lo que sucede. Indudablemente, a medida que pasan los días, desde el día basal hasta el cuarto día, los niveles de canrenona aumentan. Van aumentando porque cada día al paciente le estamos dando 100 miligramos de espironolactona, o no. Entonces, en líneas generales, digamos que los niveles de canrenona van aumentando, expresión de que se viene acumulando dosis de espironolactona en la rama tratada con 100 miligramos. Pero una cosa interesante es que los niveles aumentan desde basal hasta las 48 horas, pero crecen después desde las 48 hasta las 96 horas. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? Que a 48 horas no se ha alcanzado la concentración estable, no se ha alcanzado la concentración estable de canrenona, lo cual significa entonces que probablemente hubieran hecho falta más días para que los efectos se manifestaran claramente. Esto es, se dieron 100 miligramos de espironolactona el día 1, el día 2, el día 3, y los niveles de canrenona seguían subiendo hasta el día 4, y no sabemos qué hubiera pasado si hubiera continuado el estudio. Y miren esto qué interesante, miren esto qué interesante. Se supone que si la vida media de la canrenona fuera de solamente 16 horas, a las 48 horas ya se tendría que haber alcanzado casi el 100% de la concentración máxima. Si la vida media de la canrenona fuera de 48 horas, resulta que al segundo día, a las 48 horas, se habría alcanzado el 49% de lo esperado, e incluso a las 96 horas hubiéramos alcanzado el 70% de lo esperado. ¿Qué queremos decir con esto? Que la vida media de la canrenona ha sido finalmente más larga de lo que suponíamos y por lo tanto no se han alcanzado niveles estables y máximos de este metabolito de la droga. No se ha alcanzado el máximo efecto esperado de la espironolactona. De manera que podríamos pensar entonces que tal vez el estudio duró poco, una posibilidad, o puede postularse también que tal vez no habría que haber dado 100 miligramos, habría que haber dado 200 miligramos. Y sabemos que en algunos casos se han llegado a dar hasta 400 miligramos de espironolactona, y no es que estemos recomendando eso, lo estamos reconociendo sí, entonces, que, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis, la dosis de ataque es de 200 miligramos, y muchas veces incluso hace muchos años en insuficiencia cardíaca también se estilaba dar de entrada 200 miligramos de espironolactona, se decía para cargar al paciente, y quizá tan errado no se estaba. En determinadas condiciones, con un control adecuado de la función renal y de los valores de potasio plasmático, tal vez las dosis de ataque debieran ser mayores que 100 miligramos. Por eso, para ir concluyendo, es que miren qué nos dice la guía europea del 2021. Antes les mostré qué decía en insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? 1A era la indicación para la fracción de eyección menor del 40%, 2B para fracción de eyección mayor del 40%. ¿Qué pasa en insuficiencia cardíaca aguda? La combinación de un diurético de asa con una tiazida o espironolactona puede considerarse en pacientes con edema resistente o una respuesta sintomática insuficiente. La indicación es 2B, una indicación débil. ¿Y qué pasa con la guía americana? Miren, lo mismo. En pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca, cuando la diuresis es inadecuada para aliviar los signos y síntomas de congestión,
se puede intensificar el régimen diurético usando dosis más altas de diuréticos de asa o adicionar un segundo diurético. Y acá es donde podría jugar un rol la espironolactona. Pero miren, la indicación para los americanos es 2A, pero la evidencia es B, un estudio no randomizado, no randomizado. Y acá no puedo menos que pensar en el estudio de los portugueses y sus 100 pacientes. Así que para concluir entonces, existen razones fisiopatológicas para justificar la utilización de aldosterónicos en el contexto de la insuficiencia cardíaca aguda, pero la verdad es que todavía nos está faltando evidencia firme para poder recomendarla con certeza a partir de estudios aleatorizados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ziller, por esta excelente presentación. La verdad que muchas gracias, doctor, una vez más. La verdad que ha sido de una manera sucinta haber desarrollado todo el tema de estas nobles moléculas para el tratamiento de la falla cardíaca aguda. No nos queda más que extenderle nuestras felicitaciones. Estamos viendo a ver si dentro del chat tenemos alguna pregunta, pero me pareció muy interesante lo que mencionaba acerca de la dosis alta de espironolactona de ataque para pacientes en falla cardíaca aguda. Es cierto, he visto que los gastroenterólogos no le temen a administrar la espironolactona a 200 miligramos en cirrosis, e incluso cuando hay pacientes que tienen cierto grado de insuficiencia hepática y que ya en el sentido de la congestión que le está haciendo al paciente la falla cardíaca aguda y dan esta dosis de ataque, la respuesta es impresionante del paciente. No sé si nos quiere comentar más, quizás casi el penúltimo diapositiva que presentó con relación a que probablemente, como es una prodroga, tiene metabolitos activos y que tiene que ver con la conrenona, y probablemente la dosis de ataque tendría que ser un poquito más de más días para concentrar ese steady state concentration. Quizá, a ver, doctor, gracias por todo. Digamos, si a lo mejor se hubiera medido el efecto a la semana, ajá, exacto. Hay dos situaciones. Si la dosis de ataque hubiera sido mayor o si el tiempo de exposición hubiera sido mayor, tal vez los resultados hoy serían otros. Sí, exacto. Acá veo que alguien pregunta si en mi criterio personal soy partidario de usar siempre la espironolactona en la insuficiencia cardíaca aguda. Nosotros en líneas generales a los pacientes, fundamentalmente a los que tienen baja fracción de eyección, similares a los de la Atena, porque los de la Atena tenían 30% de fracción de eyección, ¿no? O sea, cuando hablamos de pacientes con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección, nosotros desde ya que les damos antialdosterónicos en la internación. No voy a decir que usemos 100 miligramos en todos, pero cuando la respuesta diurética es insuficiente, podemos usar entre 50 y 100 miligramos. Si no, desde ya siempre ponemos la dosis de 25 miligramos, ya en la internación, siempre. Muchas veces podemos usar 50, sobre todo cuando hay una hipocalemia marcada, cuando la respuesta al diurético de asa es muy marcada. Acá alguien pregunta, ¿qué dosis usaría de plerrenona? Probablemente de ataque 50 miligramos y después habría que ver en el tiempo, de acuerdo con la repercusión sobre el potasio y la función renal, si seguimos con 50 o le dejamos 25. Ahí veo que alguien levantó la mano. Sí. Doctor, sí. Sí, buenas noches. Muy buena su charla. De verdad, una pregunta. En los pacientes con diálisis, ¿usted no tendría problema de usar las dosis de 100 miligramos en un paciente con insuficiencia cardíaca? Eso tendría que preguntarle al nefrólogo. Desde ya que los nefrólogos nos autorizan a usar antialdosterónicos en los pacientes en diálisis. Sí.
En algún paciente tratado por nefrólogos he visto 100 miligramos de espironolactona. Ok, gracias. Sí, el tema también me pareció interesante al inicio de la plática cuando hizo énfasis en el uso de los antialdosterónicos para cambiar esa cascada de la inflamación, de la hipertrofia, de la fibrosis, y que el camino final de todo esto que tiene que ver con la fisiopatología de la falla cardíaca, que la desarrolló de una manera muy excelente, es evitar la muerte celular programada, la apoptosis. Exactamente. ¿Podría darnos más información acerca de esto? Porque me parece que el punto crucial, los 3 caminos de romper la cascada de la inflamación, fibrosis, hipertrofia, va allá, hacia tratar de frenar esa muerte celular programada con este tipo de moléculas y sus bondades. Sí, a ver, yo creo que en parte va a frenar el fenómeno de la apoptosis, pero mucho tiene que ver, y cada vez más, con la fibrosis. Hoy por hoy, digamos que si uno quisiera decir qué es lo que define desde el punto de vista de la anatomía patológica el daño cardíaco y renal común a la mayor parte de los pacientes con síndrome cardiometabólico, ¿no? Y con insuficiencia cardíaca y con insuficiencia renal, es la fibrosis. La fibrosis aparece como el sustrato fisiopatológico, anatomopatológico, común a la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. Y la aldosterona es un potente inductor de fibrosis. Esa es la visión que tenemos hoy. A lo mejor en el tiempo... No, ese concepto de la fibrosis es muy interesante porque quizá dentro de las especialidades de cardiología, uno de los que más la han investigado son los electrofisiólogos cuando van a hacer las ablaciones de la fibrilación auricular. Exactamente, sí, doctor. Por resonancia magnética demuestran el grado de fibrosis que tiene un paciente. Si la fibrosis es elevada, arriba, 40% de ellos de hecho dicen, a este no le podemos hacer ablación. Entonces, quizás más adelante, cuando ya nos encaminamos a tener más... Sí, perdón, y por ejemplo, fíjese como incluso hay quienes ya postulan la decisión de poner un cardiodefibrilador en base a la presencia de fibrosis, ¿no? Al revés, digamos. Y si el paciente tiene fibrosis, cuando el paciente tiene realce tardío en una resonancia magnética, correcto. Eso tiene muchas veces un valor pronóstico que es superior incluso al de la fracción de eyección. Es correcto, para evitar... Un paciente que tenga menos de 35 de fracción de eyección y sin realce tardío, tiene a lo mejor el mismo pronóstico que uno que tenga una fracción de eyección por arriba de 35 y con realce tardío. Sí. Uno se independiza de la presencia de fibrosis o del realce tardío cuando la fracción de eyección es muy baja. Que si por debajo de 20 de fracción de eyección, ya no importa si uno tiene o no tiene fibrosis. Pero por arriba de 20 y entre 20 y 35 se discrimina muy fuertemente si se tiene o no se tiene fibrosis. Y este dato de que alguien con fracción de eyección arriba de 35, si tiene fibrosis, puede tener peor pronóstico que uno que tenga menos de 35 sin fibrosis, es interesante porque tal vez termine cambiando la forma de decidir a quién se le pone un cardiodefibrilador. Correcto. Quizá las guías en el correr del tiempo cambien y ya no estemos viendo solamente fracción de eyección, sino la presencia de fibrosis. Exacto. Y la fibrosis, ya termino, la fibrosis que sirve para indicar fuertemente un cardiodefibrilador, como usted decía, DFA, al revés, puede alejarme de la indicación de un resincro, porque si el paciente tiene mala función, pero con mucha fibrosis, puedo pensar que el resincro tampoco va a ser útil, ¿no? Entonces, fíjese cómo la fibrosis empieza a transformarse en un elemento básico para la toma de decisiones, sí. Es correcto. Hay una pregunta, dice, excelente conferencia, podría recalcar, ¿en qué paciente con insuficiencia cardíaca aguda de FEI reducida, quiénes podrían utilizar espironolactona? ¿Y quiénes no podría? Sí. Bueno, en realidad uno tiene que ser cuidadoso con los pacientes con filtrado de menos de 25 a 30 y en los que tienen un potasio por arriba de 5, 5,5, ¿no? Digamos, en esos pacientes
no digo que no, pero que habría que ser mucho más cuidadoso, probablemente no usaría las dosis más altas, probablemente testearía primero dosis bajas y vería qué repercusión tiene, ¿no? Pero ahí hay un tema. Sí, hay otra pregunta. Gran parte de mis pacientes con insuficiencia cardíaca que cumplen los criterios los manejo con espironolactona y furosemida. ¿Cree usted que es una conducta adecuada? Sí, obviamente, sí. Es muy difícil escaparle hoy a la furosemida. Es difícil escaparle a la furosemida, ¿no? Porque algunos dicen, me parece que la furosemida es un tratamiento esencial, por más que no haya estudios randomizados. Sí. Y la espironolactona, desde ya. Muchas veces nosotros damos espironolactona, básicamente para justamente prevenir la hipocalemia. Y con el paciente adecuadamente seguido, controlado y con una función renal no muy comprometida, vamos, sin correr riesgo excesivo de hipercalemia, vamos a prevenir muchos casos de hipocalemia. Sí, correcto. Otra pregunta, dice, ¿hay alguna forma de medir el escape de aldosterona en falla cardíaca? No desde... A ver, es buena la pregunta, pero digo, me río porque ojalá pudieran. No, la verdad que no, yo no conozco que haya alguna manera, es un concepto fisiopatológico. Sí, exacto. Sí. Pero está bien. Lo que pasa es que cada una de estas mediciones, imagínese, primero que es costosísima, ¿no? Es difícil de acceder. Y después validarla científicamente. Exactamente, pero está bien, como... Vaya a saber si en el futuro... Seguramente en algún momento podremos medir todo esto y será rutina. Hoy por hoy es inaccesible. Sí. La otra pregunta que quería hacerle, ¿es cierto que uno de los parámetros más importantes para saber que mi paciente está respondiendo tiene que ver con el descenso del NT-proBNP? Veía que en los estudios que presentó estaban elevados 4.000 hasta 5.000. Exactamente. Lo que significaba que hay un grado de gravedad de falla cardíaca importante. Tal cual. Y el parámetro de reducir un 30% es una respuesta de lo que yo estoy haciendo, está trabajando en el sentido este parámetro de reducción del 30% en varios estudios observacionales, ¿no? Cuando la reducción es mayor del 30% se asocia a mejor pronóstico. Mejor pronóstico. Sí, se asocia a mejor pronóstico. Pero bueno, ahora, ¿por qué algunos bajan 30 más y otros no lo bajan? ¿Solamente por el tratamiento que nosotros instituimos o también por las condiciones basales del paciente? Hay pacientes que no bajan el BNP más de un 30% porque tienen disfunción renal, porque no responden tan adecuadamente al tratamiento, porque están más enfermos, ¿no? Entonces, porque si no uno diría, bueno, vos tenés que hacer que baje un 30% más. Y vio que finalmente los estudios randomizados de terapia guiada por BNP versus tratamiento convencional tampoco demostraron que guiarse por el BNP, ¿no? Buscar un objetivo de BNP sea mejor que simplemente cumplir con las guías y darle al paciente todo lo que debe recibir. Entonces, esto es una observación. Si al paciente el BNP le baja más de un 30%, le va a ir mejor. Le va a ir mejor, exactamente. Sí. Lo otro, ya finalizando, me gustaría saber, en la indicación de los 4 fantásticos, ¿tiene usted algún orden cómo iniciar en un paciente de falla cardíaca aguda? ¿En qué orden iría un tratamiento de esta molécula? Hay muchas opiniones, hay muchas propuestas. Hay un análisis muy interesante que se publicó recientemente en un European Heart Journal que se basa en un análisis de computación. Es un análisis, ¿sí? Modelos, considerando digamos, 5 grandes estudios, el Paradigm, el DAPA-HF, el énfasis con eplerenona, el SOLT con enalapril, ¿no? Digamos, y lo que se hace entonces es ver teóricamente, porque esto es teórico, cuál hubiera sido el mejor orden. Y resulta que parece que el mejor orden para tratar pacientes crónicos, ¿no? Y avanzar rápidamente con el tratamiento y titular rápido, y lo que más asegura más descenso de mortalidad es que las 2 drogas iniciales sean la gliflozina y el antialdosterónico. Mire usted,
Wow. La glifosina, o sea, al revés de todo lo que dijimos toda la vida. Y recién después el betabloqueante y el sacubitril/valsartán. Eso es lo que dice el modelo matemático. A mí, personalmente, me cuesta mucho tener un paciente con insuficiencia cardíaca y baja fracción de eyección y no darle de entrada el betabloqueante. Sí. Yo soy un devoto, un creyente en el betabloqueante. Digamos, me parece que me costaría mucho tener un paciente que está con 85, 90 por minuto de frecuencia cardíaca, ¿sí? Y tenerlo a lo mejor 1 o 2 meses sin el betabloqueante. Una cosa son los modelos, cuando a uno le dicen, al paciente usted lo va a ver cada 7 días o cada 15 días, ¿no? Si lo voy a ver cada 15 días está todo bien, no hay problema. El tema es, eso es un modelo matemático, es un modelo estadístico o es un modelo que viene de estudios randomizados que no representan el mundo real, porque uno ve al paciente todas las veces que quiere y si el paciente no viene, uno lo manda a buscar. En la vida cotidiana, donde el paciente viene cuando puede y no consigue turno, ¿no? Y vive lejos y no tiene dinero para concurrir al consultorio todas las veces que debiera, ¿no? Y no hay tantos consultorios de insuficiencia cardíaca disponibles, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo que yo diga, al paciente lo voy a ver todas las semanas, y entonces lo titulo como se me dé la gana, y siempre voy a estar bien, que cuando yo tengo que decidir qué hago hoy, porque a lo mejor la próxima vez que vea al paciente va a ser dentro de un mes. Es correcto. Entonces, una cosa es la teoría basada en estudios randomizados y otra cosa es la práctica, ¿no? La práctica real, cotidiana y concreta. Sí. Y en ese contexto, yo prefiero que mi paciente esté tomando el betabloqueante. Sí. Prefiero, porque por varios efectos beneficiosos, porque solamente el solo hecho de bajar la frecuencia cardíaca muchas veces mejora clínicamente al paciente. Muchos pacientes se sienten con disnea porque están taquicárdicos, más allá de que están congestivos. Pero usted le baja un poco la frecuencia cardíaca y el paciente ya se siente mejor. Sí, así es. Y la otra cosa es la protección del fenómeno de muerte súbita que me da el betabloqueante y que yo, digamos... Así que a mí me parece, en mi esquema, que no se basa en modelo matemático, digamos, el betabloqueante está entre las primeras drogas que doy. Pero en este contexto, quiero aclarar que el antialdosterónico es una droga hemodinámicamente bien tolerada, que se da una sola vez por día y que en general se da en una dosis única. Exacto. Y lo mismo vale para las gliflosinas. Lo mismo vale para las gliflosinas. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿en qué orden lo das? Si le puedo dar el betabloqueante, el antialdosterónico y la gliflosina, le doy todo junto. Y en todo caso, veré si, por supuesto, le doy también el sacubitril o el enalapril, si el paciente no puede acceder a sacubitril o valsartán. Y digamos que no veo razón para diferir la administración del antialdosterónico, salvo que el mío sea un paciente con marcada disfunción renal, y entonces, bueno, yo quiera ir más lentamente viendo qué pasa. Pero si no es así, con un filtrado arriba de 35, 40 que me lo permite, de entrada. Sí, sí. El concepto importante de el uso del betabloqueador con la muerte súbita es sorprendente porque, contrario a lo que uno cree, que en la clasificación de la New York Heart Association, que los que más pudieran fallecer son los de grado 3 y 4, y no es así. En los estudios han demostrado que los que fallecen de muerte súbita son los que incluso que están en grado 2, 3. Exactamente, porque cuando el paciente está en clase 4, cuando está en clase 4, lo más probable es que se muera por progresión de insuficiencia cardíaca, está muy enfermo. Digamos, puede hacer muerte súbita, nadie dice que no, pero digamos, proporcionalmente, el riesgo de muerte súbita es mayor en la clase 2 que en la clase 4, sin duda. Es correcto, sí, es válido ese concepto, tenerlo siempre en mente. Veo que no tenemos más preguntas, doctor. Para mí ha sido muy grato compartir esta ponencia suya y de mucho aprendizaje. Se dice que en falla cardíaca uno aprende todos los días, siempre
Siempre aprendemos, doctor. Todos aprendemos todo el tiempo. Sí, así que yo lo felicito una vez más. Gracias a usted, doctor. En la distancia le mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, doctor. Gracias. Y vive en un lugar muy lindo. Yo he visitado Argentina, Buenos Aires, a Bahía Blanca en diferentes ocasiones y la verdad que es un lugar hermoso, toda la parte de la Patagonia y desde acá. Mire, doctor. Bueno, sí. Yo también estuve en Costa Rica, doctor. Sí. Acá estamos desde Panamá. Usted está en Panamá, perdón, bueno. Panamá, sí, Panamá no conozco, de Panamá solo el aeropuerto. Espero conocer también Panamá. Claro, sí. Espero. Costa Rica es muy lindo también. Sí. Lo conoce muy bonito, así que. Bueno, le mando un abrazo y un abrazo y gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias.